Directo, sí. Perfecto, voy a apagar aquí. Okay. Que nos comenten quienes se van conectando con nosotros a través de California en línea, si nos escuchamos bien. Yo también le voy a compartir el enlace. Este martes 22 de agosto tienes una cita aquí a las 6 de la tarde Con para apoyar al Club Atlético La Paz, que se enfrenta con los Leones Negros de la UNG. calor. Escucha la transmisión en vivo por la 99.1 FM y 1050 AM y en la aplicación Seno. Que se escuche bien. Con la radio de Sur California, la señal que nos une. Vamos a bajar un poquito. Listo. ¿Estás bien ahí con tus micrófonos? Ajá. Sí. Sí, creo que sí. Sí me están oyendo. Puedes ser parte de esta iniciativa para impulsar el corazón económico de BCS. Accede a la página www.ctubsbcs.gov.mx y regístrate. Gobierno del Estado. UNESUR nos une. Nuestras tradiciones y costumbres se escuchan en la radio de Sur California, la radio que nos une. Bienvenidos al espacio que nos acerca a la vida de las personas que, con sus talentos, esfuerzo y compromiso, construyen e impulsan el desarrollo de Baja California Sur. Les invitamos a conocer más de ellas. Todo bien. A partir de este momento, conversando con la periodista Ivette Amador Osuna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan a lo largo de todo el estado, desde Isla Natividad hasta Cabo San Lucas y otras fronteras fuera de nuestro estado como Nayarit, Sonora, Sinaloa. Gracias como siempre en los controles a nuestro amigo Martín López, que está conversando con todos los jueves en punto de las 3:30 de la tarde. Y bueno, el día de hoy tenemos como siempre invitado de lujo, un amigo, a una persona que admiramos, porque siempre está compartiendo con nosotros los comunicadores, además de ser escritor, historiador, docente, es un colega que está siempre trabajando en los medios de comunicación, al profesor Saltiel Enciso Pérez. Maestro, bienvenido a Conversando con. Muchas gracias, Ivette, por darme la bienvenida. Saludo a tu público, que ya va creciendo exponencialmente, ¿no?, con estos temas tan interesantes que nos traes, y pues gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, y yo sí quiero comentarle al público que si ya nos escucha por la radio de Sud California y nos quiere ver, ingrese a California en línea en Facebook, California en línea, recuerden, es un loguito amarillo para que nos sigan. Y bueno, también quisiera comentarle al público que el profesor Saltiel Enciso Pérez estará acompañándonos también en próximas entrevistas, porque además de que el día de hoy viene a hablarnos sobre un tema muy importante, una personalidad muy importante en Sud California, también queremos que nos compartas acerca de tu trayectoria, amigo maestro. Claro que sí, muchas gracias y muy encantado por colaborar contigo. Gracias, y bueno, el profesor el día de hoy viene a hablarnos un poco acerca de la vida y obra del profesor Domingo Carballo Félix. El día de hoy es su aniversario luctuoso. Así se es. llevó a cabo también una ofrenda floral, un acto cívico en la rotonda de los sudcalifornianos ilustres, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Quién fue el profesor Domingo Carballo Félix? Claro que sí, pues en primer lugar yo creo que podríamos a él denominarlo con el nombre con el que más se conoce, el nombre afectivo de maestro de maestros. Él dedicó prácticamente 60 años de su vida
de su existencia al trabajo con niños desde escuelas primarias, secundarias, puestos directivos también en diversas instituciones y obviamente no ser director de una institución que formaba a los docentes y sigue formando a los docentes en nuestro estado, que es la Benemérita Escuela Normal Urbana. Él nació en un poblado que se llama Los Inocentes, es un pequeño rancho que se encuentra para el rumbo de Todos Santos, al noroeste de aquí de La Paz. Y desde muy pequeño él demostró una gran habilidad, una gran capacidad en lo que respecta a los estudios. Él egresó de sus estudios de primaria aproximadamente a los 13, 14 años y ya él desde entonces sentía el llamado para la vocación docente. Él solicitó e hizo sus exámenes para ser profesor. En ese entonces, estamos hablando de 1911, 1912, pues no existían instituciones normalistas aquí en nuestro territorio. Así es. Entonces ellos, de ser los alumnos más destacados en la primaria, pues ya pasaban si aprobaban un examen de capacidades, a ser docentes, a ser profesores. Entonces él aprobó sus exámenes y empezó él a trabajar en escuelas aquí en la ciudad de La Paz, también estuvo en Todos Santos, hasta que se dio un hecho muy afortunado para su territorio, un hecho inédito, que fue la llegada a la jefatura política del territorio del señor Agustín Arriola Martínez. ¿Por qué fue afortunado en la vida de Domingo Carballo? Porque el gobernador Arriola había prometido, había hecho una promesa durante su campaña, de que si él llegaba a ganar y a ser jefe político, iba a enviar a un contingente de los alumnos más destacados, los iba a enviar a la Ciudad de México para que, y allá él darles hospedaje, darles alimentación, para que pudieran culminar una carrera profesional y obviamente regresar aquí al territorio al desarrollo, al progreso. ¿Hablamos de qué año? Eso fue en 1920. 1920. 1920. Tenía en ese entonces 23 años el maestro Domingo Carballo. Entonces, pues le llegaron diferentes propuestas ya cuando quedó electo Agustín Arriola como jefe político del territorio, diferentes propuestas de alumnos, y pues una de las primeras que llegó y él tomó fue la del profesor Domingo, porque por méritos propios él había tenido un excelente desempeño en sus primeros años de docente. Viajan a la Ciudad de México el contingente, se instalan, ahí fue el origen de la Casa del Estudiante, en esos años, en 1920-21. Pero el primer director que tuvo fue el profesor Arturo Oropesa. Sin embargo, por diversas situaciones, el profesor Oropesa deja la dirección de la casa y precisamente conociendo ya las habilidades que tenía el maestro Domingo, él siempre desde joven fue muy responsable, fue una persona muy seria en su trabajo, muy profesional, entonces lo nombran a él como el administrador de la Casa del Estudiante. Y pues al mismo tiempo él ingresa a la Escuela Nacional de Maestros, en 1926 aproximadamente él finaliza sus estudios y empieza a trabajar allá en la Ciudad de México. Sin embargo, pues la tierra llama, ¿no? A los 2 años, en 1928, regresa aquí a su territorio, pero él ya venía con una plaza de supervisor. Entonces, ya estando aquí, pues a él se le encomienda la dirección de lo que fue los inicios de la actual Benemérita Escuela Secundaria José María Morelos y Pavón. Sí, que en ese entonces era la secundaria 14. Fue uno de los primeros directores. El fundador de esa secundaria, como tú lo debes saber, fue Pablo Le Martínez. Bueno, entonces ya él entra en la dirección y pues empieza él pues a trabajar también en diferentes opciones. Fue también director de las primeras escuelas formadoras de docentes aquí. Era una escuela regional que había aquí, no tan bien estructurada como fue después, pero fue en los primeros intentos. Estoy hablando de 1934, 35. También en esos años él conoció a una señorita aquí en el puerto de La Paz, con la cual contrajo nupcia, y su nombre es Francisca Ruiz Casesús. Con ella se casó en el año 1932. Y bueno, pues su vida ya estaba estableciéndose, lo nombraron también director, como te decía, de esa escuela normal, y posteriormente ya él, aquí en la ciudad de La Paz, continúa siendo director de la secundaria 14. Y en el año de 1944, después de que la escuela normal anduvo por Todos Santos, luego fue trasladada a Todos Santos,
San era Ignacio. cuando ingresaban de la educación secundaria, Sí, si no mal era recuerdo. de la secundaria inmediatamente entraban a la normal y Entraban salían a la como normal, docentes. ¿no? Y era un plan de estudio de 3 años. Entonces, en San Ignacio fue la última ubicación que estuvo fuera de la ciudad de La Paz. Y fue precisamente el 5 de febrero de 1944 que se decide fundar aquí en la ciudad de La Paz la escuela normal. Ya, inicia. Y él no fue el primer director. Él estuvo como docente en sus inicios. Pero 2 años después, en 1946, fue un año agridulce para el maestro. Ahorita voy a comentar por qué. A él se le ofrece la dirección de la escuela normal desde 1946 y desde ahí hasta meses antes de su fallecimiento fue su director, casi 28 años. ¿Por qué fue agridulce? Porque fue precisamente en 1946 cuando fallece su esposa. Fallece ella, entonces eso dejó una huella Cuando lo nombran como director. Exactamente, en el mismo año. Entonces fue un año muy triste y pues él dedicó a partir de ese momento toda esa pasión, esa vocación que tenía, pues a dejarla en las aulas. En las aulas, en la escuela. Así es, entonces pues empezó a trabajar, empezó a fortalecer, él vio crecer a la escuela normal. Ahorita nosotros, cuando la visitamos... ¿Cuántas generaciones han pasado por la escuela 28 normal años, urbana? o sea, muchísimas todavía. Para quienes están con nosotros y apenas se van sintonizando por la radio de Sud California a lo largo de todo el estado, seguramente todavía hay por ahí maestros y maestras que conocieron y fueron alumnos del profesor Domingo Carballo Félix. Estamos con el profesor, historiador y escritor, también comunicólogo, nuestro amigo maestro Saltiel Enciso Pérez, hablando precisamente en el marco del aniversario luctuoso del profesor Domingo Carballo Félix sobre pues todo lo que fue su obra y un poco de su vida. Claro. Continuamos, nos decías que fue un periodo triste, ¿no? Se da este cargo, pero pues para él, sí, en el 1946, sin embargo, pues él, dicen ese conocido refrán tan sabio, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ¿no? Esa tristeza que él tuvo en su vida de perder a su compañera de vida, pues la volcó todo ese cariño hacia los alumnos que tenía en la escuela. Él vio crecer. Ahorita nosotros llegamos a la escuela normal y vemos pues unas áreas muy grandes, arbolada, con gran cantidad de edificios, etcétera. Sin embargo, a él le tocó ir poco a poco construyendo desde el internado, desde las aulas, desde todo el espacio, irlo conformando. Incluso él era un gran administrador, él contrató a mucho personal, él también fue docente. Yo recuerdo que hace poco una maestra comentaba que fue de la última generación que pudo atender el maestro Carballo Félix, y le decía, nosotros nos daba clases de español, y todas esas personas recuerdan con mucho cariño esa figura que tenía él de ser una persona muy dura, muy reacia, no fácilmente le sacaban palabras, ni se abría muy fácilmente, no únicamente con alumnos, sino con adultos. Él era muy parco en su hablar. Sin embargo, era un alma generosa. Aquellas personas que llegaban con él y le planteaban una genuina situación, que ahorita vamos a platicar de 2 anécdotas muy interesantes, le planteaban una situación, él era capaz de sacar dinero de su bolsa y entregarlo sin esperar recibirlo, porque él era muy bondadoso. Sin embargo, pues sí, en la mayor parte de las fotografías que veo de él siempre sale con su rostro adusto, ¿no? Así muy serio. Pero era una persona muy que ayudaba siempre a todos los que podía. Y bueno, durante todos estos años, de 1946 en adelante, pues él tuvo un destacado trabajo, fue aquí en la ciudad de La Paz. Prácticamente él era la figura a la cual acudían los gobernantes, ya sea Bonifacio Salinas Leal, Hugo Cervantes del Río, Félix Agramón Cota. Con él acudían cuando tenían que plantear alguna cuestión educativa, desde contratación de docentes, dónde iba a ponerse una escuela. A él lo enviaban a las clausuras de los cursos. Era una persona que a pesar de que él rehuía mucho las cámaras, él no le gustaba mucho. De hecho, las fotografías que se tienen de él por lo general son casuales, no le gustaba el posar. No, era muy renuente a participar en cuestiones públicas, incluso dar conferencias y todo también. Sin embargo, él era una persona que por
sus años de servicio, pues tenía un gran conocimiento de administración y acudían mucho con él a consultarlo. Son 51 años de su aniversario luctuoso. Ajá, de que falleció. Años. Y de natalicio serían 126 años de que nació él. Él fue el está 20... por cumplirse en así unos es, días, nos así decías. el 20 de agosto, precisamente, el 20 de agosto de 1897 fue cuando nació. Él nació en el siglo antepasado, pero toda su vida fue en el siglo XX, ¿no? Y a él, más o menos a finales, en 1971, se le hizo un homenaje porque se le entregó su medalla a Rosauro Zapata, que en ese entonces se entregaba a los docentes que tenían 30 años de servicio. Sin embargo, él tenía muchísimos más años de servicio. Antes de irse a la Ciudad de México. Sí, podemos decir que él empezó a trabajar desde los 16, 17 años de edad. Y todavía hasta unos meses antes de fallecer seguía fungiendo con sus actividades en la escuela normal. Ya a partir del año de 1972 él empieza a decaer mucho su salud, y uno de los últimos actos en los que pudo participar, que fue escasos días antes de fallecer, fue precisamente la entrega de la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Y fíjate, ese caso entrega la Federación. Sí, exactamente, la Federación, y fue un caso muy, muy curioso, porque el presidente Luis Echeverría Álvarez tuvo un afecto muy particular por nuestro estado. Él vino en varias ocasiones a recorrerlo, a conocerlo. De hecho, en su mandato fue cuando se convirtió de territorio a estado. Y cuando le notificaron que el maestro Domingo Carballo se encontraba muy enfermo y que no podría él acudir a recibir su medalla, en una gira de trabajo que hizo en esas fechas, el presidente Luis Echeverría fue a la casa donde estaba pues postrado el profesor Domingo Carballo Félix, y le hizo entrega en mano de la medalla. Sí, hay fotografías que me tocó revisar donde toman durante todo el recorrido que hizo el autobús. En ese entonces, recordás que manejaban esta gente, estos mandatarios en autobuses, recorre las calles hasta llegar a la casa. La casa donde vivió el profesor Domingo Carballo está en contraesquina del Jardín de Niños Rosaura Zapata. Ay, qué interesante. En Independencia y Altamirano. No, es la Ramírez. La pura esquina es una casa, ahorita está toda ya las bardas muy altas, ya no se puede apreciar, pero ahí fue donde él pues vivió una gran parte de su vida. Toda esta zona centro, ¿no? Sí. Adelantito está la casa donde nació Rosaura Zapata Cano, que es por la calle Morelos, y Madero. Y Madero, una antes de llegar a Álvaro Obregón o Malecón. Exacto. Y tienen una magia. Ahí fue donde nació Rosaura Zapata, pero bueno, don Domingo Carballo Félix vivió prácticamente en la parte céntrica, pues cerca de su amada. Que fue director. Sí, de su amada normal, ahí cerca de esta escuela. Entonces hasta allá se trasladó el presidente Echeverría y le entregó en propia mano al maestro Domingo Carballo esa medalla. Y pues eso fue en el mes de julio. Y ya sí, claro. Y pues en el 17 de agosto, pues fallece rodeado pues de sus seres queridos, de personas que lo apreciaban mucho, pero sobre todo del cariño de la sociedad. El profesor Domingo era conocido por los pocos amigos que él tenía cercanos como Mingo. Era el sobrenombre cariñoso que le tenía. Y gozó del cariño de personas que lo acompañaron en el transcurso de toda su vida. Y posteriormente ha servido como su imagen, como un estandarte, como un baluarte. Yo recuerdo cuando en mis estudios de la normal, allá en el año de 1983, que ingresé en la normal, nos decían la medalla. Sí, la medalla Domingo, que lleva su nombre. Así es. Nos hablaban y nos decían los maestros que lo conocieron y supieron de su mística de trabajo, nos hablaban de esa escuela normal que el maestro Domingo conservó, procuró, el legado que tenemos de ellos, y también cómo él visualizaba a los alumnos, la mística que él quería que tuviéramos. Entonces, pues es algo con lo cual nosotros nos formamos. Tal vez ahorita pues ya las generaciones actuales solamente lo conozcan porque pues ahí está Infonavit y conocen un parque que se llama Domingo Carballo, a lo mejor algún jardín de niños que lleva su nombre, pero... Es lo que te comentaba, en las nuevas generaciones que pasan por
la escuela normal urbana, ven ese nombre o escuchan a través de la televisión, de las redes sociales, y es importante, ¿no?, aprovechar también el marco de estas fechas para dar a conocer más sobre estas personalidades, maestros de maestros. Sobre todo, lo que yo siempre les digo cuando revisamos la vida de personas tan importantes como en este caso don Domingo Carballo, les digo yo, no es un culto a la personalidad, no es que nosotros queramos de manera vanidosa encumbrarlos y ponerlos en un pedestal, no, es recordar a personas de carne y hueso como nosotros, que si ahorita hacer algo te cuesta un gran trabajo, tienes que invertir recursos, invertir tiempo, trabajar con horas muchísimas para mover crear algún proyecto. Imagínate hace 50, 70, 100 años atrás, ¿verdad? A ellos les costaba, no había redes sociales. Sí, les costaba muchísimo celulares. más. Exactamente, los recursos. Si ahorita los recursos que tienen las instituciones son muy limitados, imagínate en esos años. Sin embargo, ve todo lo que hicieron. Un ejemplo de ese compromiso del maestro Carballo Félix fue que en el 1964 a él le llegó una invitación del gobierno de Estados Unidos para que fuera a Washington a tomar un curso que se daba a administradores y directores de escuelas normales, para que ellos se profesionalizaran. Entonces, date cuenta todo el gran impacto, pues, para una carrera dedicada al normalismo, el que a él lo nombraran ya una persona de 60 y tantos años de edad, ¿verdad? El decirle, ¿sabes qué? Venga y trabaje en eso. Bueno, yo creo que es un reconocimiento. Entonces, eso es la vida de nuestro maestro de maestros. Nos queda un minuto en la radio de Sud California, nos vamos a quedar un poquito más a través de las redes. ¿Algo que quieras comentar antes de despedirnos? Claro, pues seguir, que yo invito a la gente que conozca más la vida de don Domingo Carballo y de toda la playa de grandes sudcalifornianos que ha ido, porque eso nos sirven como motivación día a día para ser mejores. Sigan al profesor Sealtiel Enciso Pérez en sus páginas para que puedan adentrarse un poquito más a la historia de Baja California Sur. Yo los espero, amigos y amigas, el próximo jueves en punto de las 3:30 de la tarde por la radio de Sud California. Y si usted quiere seguir escuchando esta entrevista, síganos en Facebook a través de California en Línea. Muchas gracias. Hoy, en Conversando, conocimos a un extraordinario ser humano. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima emisión para seguir conversando. Listo, amigos y amigas, continuamos en Facebook a través de California en Línea. Nos dejó el audio. Muchas gracias. Si nos bajabas el audio un poquito, muy amable. Sí, fíjate que te comentaba que a pesar de que actualmente, ¿no?, una persona de 60 años pues todavía tiene mucho por qué trabajar y qué aportar a la sociedad. Bueno, en esas épocas, cuando Domingo Carballo fue reconocido con esta invitación para ir a Estados Unidos a tomar ese curso, pues sí, era algo muy poco usual, porque ya una persona de 60 y tantos años, estamos hablando de 1960, 64, pues ya prácticamente ya estaba saliendo pues de una cuestión ya laboral. Sin embargo, él seguía y con la misma intensidad de siempre, y por eso fue reconocido y fue a Estados Unidos y haciendo un excelente papel, y obviamente, ¿no?, trayendo aquí a nuestra escuela normal todo lo que él había aprendido para aplicarlo. Qué interesantes todas estas historias, maestro. Incluso vemos, por ejemplo, de la ilustre maestra Rosaura Zapata Cano, una sudcaliforniana iniciadora de los jardines de niños en México. ¿Cuándo vienes a hablarnos también sobre, es cuestión de que sobre me digas la maestra? Y bueno, también queremos que nos compartas un poco de tu trayectoria, y muchísimas gracias a quienes están conectándose a través de California en Línea. Gracias por sus comentarios. Cuando fallece el profesor Domingo Carballo Félix, ¿es cuando le ponen el nombre a la escuela normal urbana? Sí, al poco tiempo pasó un trámite, pero pues era prácticamente una cuestión de obligación el de poner el nombre del profesor Domingo Carballo.
Lo que sí tardó un poquito más fue el que se emitiera el decreto para que ser considerado como sudcaliforniano ilustre. Él cuando fallece en el Eso año... está muy interesante, Sí. porque no solamente para el público que está con nosotros, no solamente la Escuela Normal Urbana lleva su nombre, sino que Sí, sí, está en muchos. la rotonda de los sudcalifornianos ilustres. Sí, y hay ¿Cómo jardín, fue ese hay un proceso, jardín. maestro? Sí, eso fue cuando empieza a ya aterrizarse el proyecto de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez. El primer edificio que se construyó, o primer espacio que se construye, es precisamente la rotonda de los sudcalifornianos ilustres. Entonces fue en el año de 1986 que empiezan a analizarse por el Congreso del Estado quiénes serían las personas pues que de acuerdo a su trayectoria y a los hechos que realizaron aquí por nuestra entidad, que podrían estar en este lugar. El primero que ocupa su espacio fue José Manuel María Márquez de León, siguió el general Agustino Laché, etcétera. Pero fue precisamente cuando fallece en el 72 el profesor Domingo Carballo, a él lo sepultan, lo inhuman en el Panteón de los San Juanes. Y ahí tiene una tumba muy bonita, muy hermosa. Sin embargo, ya en el año 86, cuando los diputados analizan y consideran que el profesor Domingo Carballo, hay 3 docentes en la rotonda de los californianos ilustres, son 3 maestros: Pablo L. Martínez, María Rosaura Zapata Cano y el profesor Domingo Carballo. Consideran que él tiene los merecimientos, se analiza al interior del Congreso, se aprueba el decreto, y fue en esa fecha, en un 15 de mayo, fíjense precisamente, un día del maestro de 1986, cuando sus restos son, se procede a la Llevados a exhumación, la exhumación. y a una reinhumación, pero ya en una urna en la rotonda de los californianos, que tenemos aquí cerca del espacio. Aquí Y pues sí, en con la acto Rectoría muy está unida. sentido, vinieron muchos normalistas, estuvieron arropando el evento, y pues es algo muy conmovedor. Pero fíjate que hace rato te comentaba que él, a pesar de tener esa imagen de ser una persona tan seria, ¿no? Él tiene anécdotas muy, muy jocosas. Y también otras que hablan de la calidad de él, ¿no? En lo que respecta a las cuestiones jocosas, te diré, por ejemplo, una anécdota que se cuenta, que nos contaban en la escuela normal, que dicen que pues la normal urbana siempre fue en los tiempos en que yo estudié, los años 80 y hacia atrás, muy estricta con los uniformes. Te decía cuál era el uniforme uno iba a usar en el transcurso de la semana, cuál era el uniforme de gala. Para las mujeres también venían unas características, y dentro de ellas estaba el uso de la falda. Te decía, la falda tiene que estar tantos centímetros debajo de la rodilla, sí, y no sé qué más. Pero en los años en que el director Domingo Carballo estaba en la dirección, pues recordarás que se puso por ahí en los 60 de moda la famosa minifalda, ¿verdad? Fue un boom en esa época. Y pues no faltó una alumna que pues quiso imponer también el llevar la falda de la normal, pero estilo minifalda, arribita de la rodilla. Y pues obviamente no hubo varias quejas del personal que se encargaba de vigilar eso, y el maestro Domingo, pues él no tomaba partido, él se mantenía en el margen. Hasta que en una ocasión, él estaba en uno de los pasillos de la escuela normal y pasa a un lado de ella esta hora maestra, y pues con su falda corta. Entonces el maestro Domingo pues no perdió la oportunidad para decirle: oiga señorita, por favor, mire su falda, hay un reglamento, ciñese a él. Y la muchacha pues dicen que muy, muy altanera se voltea hacia él y le dice: la que no enseña no vende. Entonces, fíjate, decirle eso al director de la normal, un alumno, y decírselo en ese tono, o sea, mínimamente era para que le hubiera reportado, le hubiera suspendido o una sanción más grande. Pero el maestro Domingo era tan inteligente y tan fino en sus recomendaciones, que se voltea hacia la muchacha y fíjate lo que le dice. Le dice: sí, pero la que enseña mucho se le mosquea. Ándale. Al día siguiente la muchacha trajo la falda otra vez del tamaño como debía de ser. Entonces, fíjate. Dicen que era un maestro que enseñaba a través de los valores. Sí, era el maestro de los refranes. Él siempre tenía un refrán para ejemplificar algo, pero sí con una propósito así de enseñanza, de valores. Y por ejemplo, él, en lugar de escoger una sanción hacia la alumna, lo que dice mejor es: bueno, mejor le respondo de la misma manera, pero obviamente diciéndole que eso no está bien.
Entonces surtió un efecto que es lo que quería, que ella regresaba y evitara una cuestión mayor. Entonces es una anécdota muy cómica, muy chistosa, pero que nos habla de una personalidad pues de otro calibre, ¿no? Así es. ¿El maestro fue fundador de algunas otras escuelas? Pues que yo sepa, no. Tal vez a él le habría tocado inaugurar alguna escuela, como te decía, los gobernadores siempre le tenían mucha deferencia y a él lo nombraban como representante del gobernador en diferentes ceremonias. Entonces probablemente él acudió a alguna inauguración de una escuela. En ese entonces ya había... Y apoyó a las gestiones, ¿verdad? Ya había personas encargadas de preescolar, de primaria, de secundaria aquí en el territorio. Entonces él fue como representante y estuvo presente ahí en la ceremonia. Pero que yo, en los documentos que he consultado, no he encontrado que él como haya sido el fundador. Se dedicó a forjar generaciones de docentes y a construir y a hacer crecer la escuela normal urbana, ¿no? El internado, muy importante. Claro, él siempre procuró que los alumnos estuvieran bien alimentados y que se llevaran las cosas como debía de ser. Que hubiera un orden, que los alumnos que lo necesitaban, estos son los alumnos foráneos, creo que muchos de los profesores de aquellos años, de los 50, 60, no hubieran podido culminar su carrera si no hubiera existido un internado, y un internado con la calidad que él tuvo. Otra anécdota que te decía de ese carácter bondadoso del maestro Domingo Carballo fue en una ocasión un alumno que acababa de fallecer su padre, y pues tenían una estrechez económica en su familia. Él había pensado ya dejar la escuela normal y retirarse y empezar a trabajar para ayudar a sostener a su familia. Entonces va con el maestro Domingo y le dice pues que quiere darse de baja y le explica la situación. El maestro Domingo le dice, ¿sabes qué? Espérame, ven conmigo en la tarde y vamos a platicar. ¿Vale? Tal vez lo más sencillo hubiera sido en esa época decirle, bueno, pues es tu decisión, adelante, yo no tengo ninguna relación contigo ni de familiar ni nada, así que pues es tu situación. Pues no. En la tarde que llega el alumno, el maestro abre un cajón y saca una cantidad de dinero que era lo suficiente para que el alumno pudiera hacer el sepelio de su padre. Le da una parte más de ese dinero para que él pudiera, por lo pronto, mientras se estabilizaban, el poder salir adelante, y le dice, ¿sabes qué? No deje la escuela. Si la vas a dejar, que sea por otras cuestiones, pero no por eso. Y si yo te puedo ayudar, adelante. Oiga, pero yo no puedo, o sea, ¿cuándo quiere que le voy a regresar ese dinero? No te preocupes. Si puedes, tú sabrás cuándo. Entonces, imagínate, ¿no? Eso te habla algo que pocas personas conocen a veces, porque pues el maestro nunca no lo hizo una vez, lo ha de haber hecho. No, y nunca lo dijo, pues. ¿Cuántas generaciones pasarían? Él estuvo 28 años al frente de la escuela normal, casi, pues imagínate, la vida profesional de un docente por lo general son 30 años, pues estuvo 28. Aparte ya tenía otros 30 años más antes de haber ejercido la docencia. De estar trabajando, entonces, pues en eso vio pasar por lo menos 30 generaciones de maestros. Entonces mucha gente, te digo, lo recuerda con ese cariño, algunos dicen, sí, era muy serio, era muy estricto, pero los que se acercaban con él y le abrían su corazón para plantearle una situación que se le presentaba, nunca se fueron sin tener una respuesta positiva. ¿Alrededor de cuántos normalistas tendría la escuela normal urbana en aquellos años? Pues yo más o menos calculo que han de haber sido... Había muchos docentes, eran tres, ¿no? Sí, había muchos docentes. Muchos docentes que he entrevistado me lo han comentado que era como que lo más factible, ¿no? Ingresar a la normal. Sí. Aquí era prácticamente, era una institución porque era difícil salir fuera. Y que te garantizaba un empleo ya con base, pues. Esa es otra cuestión que había. En ese entonces eran 3 años, pero cada 3 años egresaba una generación de maestros. Entonces, si calculamos que en ese entonces había hasta 4 o 5 grupos de alumnos y que cada grupo a veces llegaba a tener hasta 40 alumnos, pues podemos hablar que la escuela normal a veces llegó a tener en esos 3 años, en primero, segundo y tercer grado, sumando la cantidad de alumnos de cada grupo, fácil como unos 400 alumnos, 400, 500 alumnos. Entonces imagínate, pues eran unas actividades, imagínate cuando se hacían las asambleas, cuando se hacían los eventos artísticos, no hombre,
La escuela normal había talleres de canto, talleres de carpintería, talleres donde los maestros egresaban. Recordarás que en esos años se usaban mucho las actividades manuales o artísticas con los niños. Entonces había ballet, había grupos musicales, muchos de los maestros que egresaron sabían tocar un instrumento, tenían Qué importante canto. esto, ¿no, maestro? ¿Crees que se pudiera retomar de la educación que se impartía antes y Sí, yo que creo se pudiera sí. retomar a Claro. la actualidad? Claro, se pueden retomar esos talleres y fíjate que hay todavía alumnos que están egresando ahorita que tienen esa vocación, pero sí como que se requeriría hacer una reestructuración al interior porque horas tienen los docentes, hay horas para que los docentes se dediquen a eso. Sí existe la estructura, hay el presupuesto, sería nada más cuestión de que se reorganizara. Y si un docente que tiene esa responsabilidad en la normal, por ejemplo, va a hacer un taller de baile regional, por ejemplo, y él no tiene la habilidad o el conocimiento, puede llamar a alguna persona. Ahorita hay muchas personas que conocen esto, llamarlo y decirle, ¿sabes qué? Apóyanos en la coordinación de este taller. ¿Quitaron la de educación artística o tenía otro nombre en la escuela normal urbana? Sí, hubo un tiempo en que hubo una generación, creo que nada más salió una generación de licenciados en educación artística. Sin embargo, pues en las asignaturas, en el transcurso del año, se procura crear talleres para que los alumnos también conozcan esto. Sin embargo, creo que esa mística que el profesor Domingo Carballo Félix se encargó de él y todo el equipo, ¿no?, que tenía. Imagínate, en ese entonces había ¿Cómo qué maestros pudiéramos recordar que pues en ese entonces estaban imagínate, estaba el profesor Néstor Agúndez, que fue otro estudió y egresó grande de ahí. Estaban, bueno, que últimamente hemos oído noticias, pero porque ya no están con nosotros, la profesora Prisca Melgar, la profesora Margarita Ojinaga, el profesor Luis Javier Fajardo Pelayo, el profesor, no sé. Que a mí en una entrevista me platicó una anécdota muy interesante la maestra Prisca Melgar, porque si bien ella era suplente para la candidatura como diputado, como diputado federal al Congreso, pues dice que todo Baja California Sur la conocía a ella por el internado, porque hablaba mucho con las familias. Tuve la oportunidad de entrevistarla, fue la primera senadora de la República, mujer, la maestra Prisca Melgar Sánchez. Por cierto, un saludo a su familia. Claro. Tuve la oportunidad de realizarle una entrevista semblanza en vida y de lo que me siento muy, muy orgullosa. También al profesor que sigue vivo y quiero invitarlo, por supuesto, a nuestro querido maestro Gilberto Ibarra también, Leonardo Reyes Silva. Y bueno, qué gusto tener amigos maestros como tú también. Pues gracias, muy amable. Sí. Y hablando de eso, ¿dónde las personas que nos están viendo o que nos acaban de sintonizar a través de California en línea, que quieran conocer un poco más de la vida y obra del profesor Domingo Carballo Félix, qué textos o qué herramientas en las redes sociales recomiendas? Te recomiendo un libro, les recomiendo a todo tu público, un libro que elaboró precisamente el maestro que acabas de mencionar, Leonardo Reyes Silva, que se llama Los 7 ciudadanos ilustres de la Rotonda. Siete ciudadanos ilustres de la Rotonda. Es un libro que imprimió y hay todavía ejemplares en circulación el Instituto Subcaliforniano de Cultura. En la Casa del Libro, que está a un lado del Museo de Antropología, ahí pueden encontrarlo. Es un libro donde viene la vida de los 7 sudcalifornianos que tenemos en nuestra rotonda, y dentro de ellos pues viene de hecho la información que yo he estado compartiendo, de ahí la tomé, viene con mucho lujo de detalles y de fotografías. Bueno, pues yo creo que ahorita en Facebook tenemos la gran fortuna de que en diferentes grupos se han difundido personas que decían, mira, yo fui a tal escuela, egresé de tal escuela, y ahí estaba el maestro Domingo Carballo, que tocó que me entregara mis papeles, y salen fotografías de él muy interesantes, de diferentes, ¿no? Entonces, el libro en donde viene es la vida de don Domingo Carballo, y que se lo recomiendo es ese. Es un libro muy interesante y con mucha cantidad de información. Amigo maestro, parece que está lloviendo, está tronando. Nos comentaban por aquí en redes que se nos estaba cortando un poquito, ¿no? Yo creo que a ellos. Sí.
Pues un saludo, Marta Alfaro. Mira. Rosa Amelia Rivera Ulloa, maestra, querida maestra. Muy linda. Siempre colaborando también con la cultura, con difusión de CEP, con y aparte con una los excelente comunicadores, supervisora, ¿no? Una Una excelente gran supervisora. Moni Sandoval, Ricardo Méndez, Juan Cabuto, Eva Casas, Aníbal Amador Castro. Mira. Yo creo que muchos de ellos tienen familia también San docente, José, ¿no? Daniel Ruiz, Ricardo Méndez. Bueno, compadre, muchas amigos. personas aquí que están con nosotros. Claro. Muchísimas gracias. Y para que nos sigan todos los jueves. Claro que sí. Porque vamos a continuar invitando al profesor. Qué bárbaro que ya me ganaron. Pues fíjate que tenemos la gran fortuna de que hay gente que confía en uno, que le abre las puertas a diferentes espacios. Sí. Y pues yo encantadísimo. Al contrario, ¿no? maestro, creo que eres muy generoso con nosotros y con el público. Al final, maestro. Claro. Al final, claro, maestro, la vocación, nos sigues enseñando. Claro, la vocación. Y fíjate ahorita que mencionas al maestro Gilberto, al maestro Eligio, Moisés Coronado, al maestro Leonardo y la profesora Rosita. Sí, Rosita Mendoza. Ay, no tantos. O sea, yo creo que mucho de lo que ellos han podido traernos sobre la cultura, sobre la historia, lo abrevaron también de esa mística, porque a ellos sí les tocó conocer a don Domingo Carballo en la escuela, platicar con él, escuchar sus discursos, sus pláticas, y creo que eso es precisamente lo que queremos transmitir con estas conversaciones, que aquellos que escuchen a estas personas, que lean sobre la vida de ellos, digan, híjole, si ellos lo pudieron hacer, yo también. Imagínate Rosario Zapata. O sea, todas las damas, ¿no?, que ahorita están en la secundaria o empiezan una carrera profesional, que digan, híjole, y Rosario Zapata cuando fue la Revolución Mexicana, fue cuando ella se fue a Europa a estudiar, empezó a hacer su trabajo. Híjole, para una mujer en esos tiempos era complicadísimo. Y ve lo que hizo, era fundadora de los jardines. Entonces, ahora, ¿qué no se puede hacer ahorita, pues? Era precisamente lo que me comentaba en aquella entrevista la maestra Prisca Melgar Sánchez, en aquellos tiempos en que llegó al Senado, porque ella era suplente, si no más recuerdo, era Alberto Alvarado Aramburu. Bien. Alberto Alvarado Aramburu, entonces él continúa, creo que su campaña a la gobernatura, si no más recuerdo. Ahora sí que aquí yo no soy la historiadora, pero la comunicóloga sí. Pero estuvo muy interesante aquello que me comentó, porque me dice que cuando ella llega al Senado, el presidente del Senado en aquel tiempo la tuvo esperando horas, por ser mujer nada más. Sí. Y que cuando la recibió, lo primero que le dijo, ¿sabe usted que se sacó la lotería? Y la maestra muy aguerrida, la maestra Prisca Melgar, en paz descanse, dice que le contestó, pues entonces nos sacamos la lotería los dos, porque yo también gané por elección del pueblo. Al final estaba su nombre en la boleta como suplente. Y volvemos a que fue una maestra muy aguerrida y trabajadora en el albergue, la conocían todos, entonces fue una suma de votos en aquel tiempo, pero por ser mujer fue lo que le dijo en aquel entonces el presidente del Senado. Y ella tuvo la valentía de responderle de esa manera. Dice que al final se hicieron amigos. Nada dejada. Sí. Y a mí me gustaría compartir todas esas historias, esas entrevistas, semblanzas, algún día en algún libro, porque creo que... Adelante. Porque al profesor Leonardo Reyes Silva lo conocemos mucho su trayectoria como cronista de la ciudad, como historiador, pero muchos no conocen esa parte de docente, cómo él inició la docencia en el Valle de Santo Domingo, fue fundador de escuelas, muy interesante, de verdad. Sí, su corazón siempre está, una gran parte está allá en Comondú. De hecho, ahí conoció a su esposa y él narra, ¿no?, todo lo que vivió la familia cuando lo recibieron, ¿no? Pues es una parte y es lo que cada uno de los docentes, imagínate, el maestro Domingo Carballo pues estuvo en Todos Santos, estuvo fuera de aquí de la Ciudad de La Paz, él estuvo en la Ciudad de México, en muchos lugares, y todo eso lo fue sumando
Por ejemplo, él cuando estaba estudiando en la Ciudad de México, que lo envían de aquí del gobierno del estado, del territorio, perdón, lo envían allá a la Ciudad de México, él, además de estudiar en la Escuela Nacional de Maestros, en las tardes él se iba a tomar todos los cursos que hubiera, de Cruz Roja, de administración, de primeros auxilios, de todo lo que había, porque como que él intuía, un maestro tiene que estar bien preparado, no puedes decir esto no lo sé, tienes que buscar alguna manera. Y bueno, eso le sumó después al frente de una institución tan importante y con tantas vidas que tocó, el poder aprovechar y aplicar todo lo que tenía. Entonces, todos esos maestros que mencionas, yo creo que han tenido esa vocación que les ha permitido el conocer, el entregarse. Y pues sí, yo recuerdo con cariño a los maestros que te mencionaba ahorita de la normal, a la maestra Prisca, la maestra Ojinaga, el profesor Jardo, fueron mis maestros. Y pues uno lo recuerda, ¿no? Lo que te platicaban. Que tenía una anécdota por ahí hay un apodo que le tenían y lo decía con mucho cariño la maestra Prisca, por como era priista, decía que le ponía a los alumnos Prisca, con mucho cariño nos lo platicó. De verdad, me hiciste recordar también en aquellos años en que pude realizar ese trabajo tan maravilloso, porque creo que esos homenajes son en vida. Y bueno, lo que estás haciendo también el día de hoy, amigo maestro, es un homenaje al profesor Domingo Carballo Félix. Ahora que estuvimos allá en la normal grabando una cápsula por ahí, parece como que su figura todavía transita por los pasillos, o sea, tú esperas en un momento llegar a verlo sentado en alguna escalinata por ahí, en un lugarcito abajo de un árbol, él contemplando la escuela en lo que se ha convertido en ese hermoso símbolo del tesón de los docentes. Entonces yo creo que hay que seguir recordando a estas personas, porque el recordarlas nos hace traerlas de nuevo y procurar imitarlos. Así ¿verdad? es. Pues con esto que nos comenta cerramos un programa más de Conversando con. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a tu público. Gracias al maestro Saltiel Enciso Pérez, y vamos a tenerlo también la próxima semana para conocer más de todo este trabajo que ha venido realizando como funcionario, como docente, como escritor, como historiador y bueno, también pues como un periodista destacado, porque 2 veces te ha llevado el Premio Estatal al Periodismo. Mención honorífica. Y este año el Premio Estatal de Periodismo en entrevista. Fue en entrevista también. Muchas gracias, bonita tarde y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego.